Bueno, continuando con nuestra clase de lenguaje, hoy nos toca ver la entrevista, el tema la entrevista. Y para ello, bueno, supongo que ya tienen un poco de nociones de qué trata, ¿no? Tenemos el concepto, los elementos y cómo elaborar una entrevista, ¿sí? ¿Qué es la entrevista? Pues la entrevista es el diálogo en la que una persona hace una serie de preguntas, tiene un cuestionario, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar de la persona entrevistada, ¿sí? Los medios en la cual se realiza esta entrevista puede ser en directo, en live, también puede ser en radio o televisión. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Pues son dos. Tenemos al entrevistado, que es la persona con la cual queremos conocer sus ideas, sus sentimientos, ¿sí? Y el entrevistador que va a realizar el cuestionario o preguntas para poder resolver estas incógnitas. Ahora, tenemos acá un ejemplo. En esta imagen tenemos una entrevista eh, de una persona de espectáculos que le está realizando un cierto tipo de cuestionario a Juan Luis, Juan Luis Guerra, ¿no? Entonces le pregunta y a Juan Luis Guerra, nació en Santo Domingo. Inicialmente se informa de su vida, su biografía y cosas para poder empezar la entrevista, ¿no? Juan Luis Guerra nació en Santo Domingo cuando tenía 6 años. Uno de sus hermanos llevó una guitarra a su casa y Juan Luis podía sacar de oído cualquier canción. Desde entonces supo que su profesión sería la música. Vemos que el inicio de una entrevista es la introducción, saber acerca de la persona que vas a entrevistar. En la escena número 2, la entrevistadora empieza a realizar su cuestionario de preguntas. Entonces, ¿cómo llegaste a ser un cantante? Y él empieza a responder a dichas preguntas, ¿no? Primero estudié letras en la universidad. Allí descubrí dos grandes poetas que influyen en mis composiciones, Neruda y García Lorca. Luego estudié música y formé la 440. Su siguiente pregunta, ¿por qué crees que has tenido tanto éxito? Y él le responde, ¿no? Porque mis canciones hablan de grandes sentimientos, el amor, el desamor, pero también de realidades muy cercanas a los pueblos latinoamericanos, a los pobres de ciudad y del campo. Acá vemos otra escena. Vemos a la entrevistadora y al entrevistado, ¿no? Buenos días, ¿qué opina usted acerca de las campañas a favor de los damnificados del sur del Perú? ¿Y qué le responde? Yo estoy de acuerdo con estas porque las personas necesitan alimentos, ropas y otros bienes. Otro cuestionario dentro de sus preguntas es, ¿usted colaboraría con alguna de las campañas? Por supuesto que sí. Entonces, según las escenas que hemos visto, inicialmente vamos a reconocer que elige al entrevistado, a la persona y el sujeto, ¿no? Su segundo paso es recoger la información. Vemos que en la primera parte, ¿no? Donde la entrevista a Juan Luis de Guerra, inicia una introducción sobre su vida, sus obras, y va a tener siempre un tema principal de la entrevista, ¿no? Podemos ver que la entrevistadora, ¿no? De espectáculos, inicialmente comienza con una introducción y segundo empieza a realizar cómo es que llegó tan alto y qué le inspiró, ¿no? Sus temas principales, o sea, la música. Y a su vez elabora un cuestionario, un listado de preguntas, pero siempre enfocado al tema principal, ¿no? Que es la música, que cómo empezó, que por qué lo hizo, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, con esto ya entrevistado y los elementos que hemos visto, así como los pasos, vamos a realizar, no se ve en pantalla, a ver,
chicos. No han visto toda la pantalla, sino para poder volver a repetir. Bueno, vamos a volver a realizar un resumen súper rápido, ¿sí? En la entrevista vamos a tener conceptos, elementos y elaboración. Hemos dicho que la entrevista es el diálogo de entre dos o más personas, ¿sí? Con el fin de conocer sus ideas y siempre teniendo un tema principal a tratar. Ahora, los medios de transmisión puede ser en vivo, en live, en radio o en televisión. Y los elementos, pues es el entrevistado y el entrevistador. En este caso de Juan Luis Guerra, podemos ver que le hacen unas ciertas preguntas, pero inicialmente comienzan con su introducción de su vida. Le preguntan cómo llegó a ser cantante o qué le inspiró para ser cantante. Pues él dice que inicialmente no estudió música. Él lo que alega es que inicialmente estudió letras y con eso le gustó mucho los poetas. Y a raíz de eso realizó lo que son composiciones. Y posterior a esas composiciones estudió música. Y le preguntan, ¿no? ¿Por qué crees que tienes tanto éxito? Pues él dice que sus músicas son sentimentales y él siempre en su música son significativas porque refleja la realidad muy cercana de los pueblos latinoamericanos y los pueblos pobres de ciudad y el campo. Ahora, los pasos para realizar la entrevista. Los pasos para realizar la entrevista son tres, ¿no? La primera es escoger el sujeto. ¿A qué persona tú vas a entrevistar? El segundo es recopilar información. Vas a averiguar prácticamente un poco de su vida y por ello vas a dar una introducción, como lo hemos visto con Juan Luis de Guerra. Y el tercero, un cuestionario acerca del tema principal que tú vas a tratar. En el caso de Juan Luis de Guerra hemos visto que su tema principal es la música, ¿sí? Ahora, ya con esto explicado y repasado, vamos a realizar los siguientes ejercicios que tenemos en su separata, que comienza con a cocachos aprendí, ¿cierto? Ahí voy a compartir vamos a compartir la pantalla. Sí. Vamos a leer el siguiente poema, escrito por Nicomedes de Santa Cruz, y vamos a resolver las preguntas que tenemos en nuestra separata. Para ello quiero que me presten mucha atención y la resolución, ¿no? La solución de cada problema. Voy a escucharlos a cada uno de ustedes qué es lo que están apreciando de esto. A ver, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron mano de fierro y por ser tan mataperro, a cocachos aprendí. Juguetón de nacimiento, por dedicarme al recreo. Sacaba 10 en aseo y 11 en aprovechamiento. De la conducta, ni cuento, pues para colmo de mal, era mi voz general, chócala para la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón en lingo y bolero, rey del trompo con guaraca, mago haciéndome la vaca,
y en bolitas el primero. En aritmética, 0. En geometría, igual. 2 en examen oral, 3 en examen escrito. Si no me soplan, repito, en el colegio fiscal. Con esta nota mezquina, terminé mi quinto al tranco. Tiré el guardapolvo blanco de costalillo de harina. Y hoy parado en una esquina, lloro el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron nombre egregio. Yo no aproveché el colegio donde nací. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues en resumen nos indica que el alumno, ¿no? El estudiante no aprovechó las enseñanzas que tuvo en el colegio, ¿sí? Y que se arrepiente, pasaron los tiempos y se arrepiente porque ve que sus otros compañeros que sí aprovecharon su estudio, que sí tomaron a conciencia ese sacrificio que hacen los papás, sus papitos, dieron frutos, fueron profesionales de éxito. En cambio, él solamente se quedó como un triste obrero, ¿no? Entonces, chicos, vamos a desarrollar la siguiente separata. Y para ello me gustaría mucho que ustedes puedan participar en el desarrollo de esto. A ver. Entonces, ¿qué clase de estudiante se describe en el poema? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué clase de estudiante se describe? Les escucho. Voy a anotar puntos. Preocupado. Una persona, a ver, un alumno que se sacaba, se sacaba en aritmética 0 y en geometría igual, era una persona indisciplinada, ¿cierto? Una persona que se creía mago haciéndose la vaca, dice. O sea, se tiraba la pera, no iba al salón. Entonces podemos decir que se describe, ¿no? Se describe a un estudiante indisciplinado. Indisciplinado indisciplinado que no aprovechó la etapa escolar. Uh-huh. Entonces, la siguiente pregunta te dice, ¿aprovechó el estudiante las enseñanzas del colegio? ¿Por qué? A ver, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Aprovechó o no el estudiante las enseñanzas del colegio? No, No, claro, no lo aprovechó. ¿Y por qué no las aprovechó? Según el poema que hemos visto, ¿por qué no aprovechó? ¿Iba a clases o no iba a clases? que en geometría se sacaba 0. Exacto. ¿Y por qué se sacaba en 0? No iba a clases. Exacto. Entonces no aprovechó las enseñanzas, ¿no? No aprovechó las enseñanzas. Las enseñanzas del colegio. Porque se tiraba, bueno, porque no iba a clases. No iba a clases, ¿qué más? Era juguetón. Le gustaba el recreo, ¿cierto? Era indisciplinado.
indisciplinado. Ahora, ha pasado el tiempo y él ya es un hombre. ¿Y cómo se siente él? ¿Lamenta o no lamenta no haber aprovechado sus clases? ¿Qué opinan ustedes? Se lamenta. Claro. ¿Por qué se lamenta? ¿Qué él ve? Que sus amigos trabajan. Claro, exacto. Muy bien. Entonces vamos a poner en esta pregunta siguiente respuesta. Él lamenta no haber aprovechado las enseñanzas del colegio, ¿cierto? Porque ahora ve a sus amigos, o sus compañeros, ¿no? Trabajando, siendo profesionales. Y él a esa indisciplina no ganó nada. Es esto. Ahora, te dicen que menciona dos razones por las cuales un alumno no debe descuidar sus estudios. A ver, ¿por qué razones uno no debe descuidar sus estudios? ¿O está bien que no vayamos a clase, no prestemos atención, saquemos notas bajas? ¿Cuáles son las razones? A ver, ustedes, con sus palabras. A ver, Ashley, ¿qué piensas? ¿Por qué uno no debe descuidar sus estudios? ¿Por qué razón? Joana, Marlon, Matías, ¿alguna idea? ¿Ninguna? Exacto, Ashley. Ya, Para sí. que sean profesionales. Exacto. Ashley dice para poder superarse. Exacto, para ser profesionales, ¿cierto? Ser profesionales. Otra razón más. Ya que pasa la voz. Otra razón más, chicos. Marcelo, Matías, Emir. Vamos, participen. Marlon. Para poder tener una familia. Claro, para poder tener una familia económicamente estable, ¿cierto? A ver, Yo no. ustedes, si tú tuvieras un amigo que no se preocupa por sus estudios, ¿qué consejo le darías? O no le dirías nada simplemente. Ay, no se te escucha, Mir. De repente es tu audífono, no te escucho nada. Para tener un trabajo, claro, Matías. Está bien. Si ustedes tuvieran un amigo que no va a clases, ¿ustedes qué consejo le dirían? O simplemente no le dirían nada. A ver, tenemos intervención de Adriana, intervención de Ashley,
de Matías, de Emir, Joana, Marlon, Marlon siempre habla, qué raro, Leandra, Andrea. ¿Qué consejo ustedes le darían? Ninguno. Exacto. Exacto, Leandro, que estudie, que aproveche, que no desaproveche el tiempo, correcto. Entonces vamos a poner acá que él tiene que valorar la etapa escolar, que debe aprovechar. Ajá. El tiempo de estudio, ¿correcto? Porque te ayudarán a ser un hombre, ¿no? Bueno, a ser un hombre o una mujer, ¿no? A ser un hombre o una mujer profesional de éxito. Y te ayudará a alcanzar todos tus objetivos. Ahora, te dicen que formen palabras. La palabra principal acá es colegio. ¿Sí? Entonces, colegio es hemos visto profesores, ¿cierto? Entonces acá ponemos profesor. Y si es a profesor colegio, son no. En este caso, en el poema hemos visto que hay profesores que le tomaban la tarea, ¿cierto? Y también hemos visto que había alumnos. Exacto. Ahora, si hablamos de alumnos, no, si hablamos de colegio, también hay materias o cursos. Y según el poema, ¿qué materia dice? Pues él dice que en aritmética sacó 0 y en geometría igual. Entonces ponemos aritmética, aritmética. ¿Y geometría? Exacto, y geometría, correcto. Y geometría. Ahora, ¿cómo era el alumno? Era indisciplinado. Exacto, indisciplinado. ¿Y qué más? ¿Le gustaba el recreo? Era juguetón. Ponemos acá juguetón. Ahora te piden que entresaques según la lectura de A Cocachos aprendí 4 oraciones. Entonces, según lo que hemos leído, una oración es tener primaria completa era raro para mí. Esa es una oración. Otra oración es juguetón de nacimiento. Por dedicarme al recreo. Exacto, de nacimiento por dedicarme al recreo. Muy bien.
Campeón en lengua y bolero. A ver, ¿cómo sería oración, Estos son exclamaciones. Campeón en lingo y bolero. Ujú. Podría ser Con esta nota mezquina. claro, con esta nota mezquina. Terminé mi quinto al tranco. Y la última, a ver. Yo creo que en el Palmeta la inventaron para mí. La palmeta. Ya, a ver, díctame. La palmeta. Yo creo que la Palmeta la inventaron para mí. La inventaron para mí. Ya. Ya, chicos. Respecto a lo que es material, nos vamos a quedar aquí y les voy a dejar una tarea súper sencilla. En la tarea les voy a pedir que por favor ahí en su material tienen lo que son, a ver, prácticas. Tenemos uno donde dice que tienen que entrevistar, a ver, Está todo negro. un momento. ¿Qué página? Ahorita les digo un momento.